El podcast de Andrés. Episodios que podrán ser descargados en cualquier momento en la plataforma de internet que tú prefieras y en la página web www.elpodcastdeandres.com. 3, 2, 1, grabando. Hola David, ¿cómo estás, compa? ¿Qué dice, compa? ¿Cómo has pasado? Qué gusto verte. Bien, bueno, con David nos conocemos desde hace muchos años ya, no es reciente, aunque le he visto activo en Twitter últimamente. ¿Qué tal, David? ¿Cómo vas, man? Bien, compa, y cada uno en su trinchera, avanzando. David Villamar es economista y matemático ecuatoriano. David ha sido un actor muy importante dentro de sus redes sociales para generar discusión y pensamiento alrededor del debate económico en el Ecuador. El podcast de Andrés. Episodios que podrán ser descargados en cualquier momento en la plataforma de internet que tú prefieras. Mira, aquí hay algunas preguntas que nos han planteado para la dinámica de este podcast que estamos compartiendo con la ciudadanía, que estamos compartiendo con todo el país, que va más allá inclusive de la dinámica de la coyuntura electoral, sino para discutir temas de fondo que le preocupan al Ecuador. ¿Cómo estás viendo tú la discusión en nuestro país alrededor de la dolarización ahora que cumplimos 21 años de país dolarizado? Bueno, creo que ha tomado, pese a que tú dices que hay que ir más allá de la coyuntura electoral, ha tomado unos matices muy particulares justamente en la coyuntura electoral, que es un poco arrinconar a todas las propuestas progresistas, bueno, a la única propuesta progresista, a hablar justamente de fortalecer la dolarización como si ese fuera el fin en sí mismo. Yo creo que esa idea de fortalecer la dolarización que hemos tenido que plantear, justamente así se ha jugado, digamos, así se ha jugado la confrontación política en torno al tema de la dolarización. Hay que saber madurar y entender que la política de fondo, madurar el tema, ¿no? Y entender que la pregunta de fondo es más que cómo fortalecer la dolarización, es cómo fortalecer la economía ecuatoriana en dolarización. Creo que ese es el tema de fondo, es decir, si consideramos los 20 años de dolarización, 21 años de dolarización que llevamos, creo que el Ecuador ha conocido dos tipos de dolarización. La una es la dolarización ortodoxa que se vivía en los primeros años, entre el 2000 y el 2006, marcada por una, o bien inicialmente por una recesión y más adelante por un crecimiento económico bastante desigual. Era el crecimiento del sector financiero, del sector importador, si quieres, pero no era un crecimiento que premiaba en toda la economía. Recordemos justamente el hecho de que la migración se haya mantenido como válvula de escape en todos esos años nos dice justamente que la otra cara de la medalla de esa dolarización ortodoxa era la contracción económica, la falta de empleo o de empleo adecuado, que se vio reflejada justamente en la necesidad de migrar. Y luego tienes la dolarización heterodoxa, que es la que desarrolla el gobierno de la Revolución Ciudadana durante 10 años, con medidas creativas, con más regulación, ¿cierto? Donde primero que nada se frena la migración y son 10 años de dolarización en los que tuvimos estabilidad de precios, pero también se logró una economía boyante, activa, con bajos niveles de desempleo, digamos, una realidad muy distinta, justamente por el conjunto de políticas ¿Por las políticas o por el precio del petróleo, como dicen algunos? Es interesante, ¿no? Porque el precio del petróleo no sube con nosotros, empieza a subir con Lucio. Pero en esa época, justamente por el tipo de contratos petroleros que tenían y además por la forma como se utilizaban los recursos petroleros, la sociedad no llegó a sentir un cambio en los, digamos, en un cambio económico real vinculado a los precios del petróleo. Entonces no es tanto la cuestión de los precios, sino cómo usas los recursos y si dejas que los recursos permeen
a tu sociedad, ¿no es cierto? Exacto, justo como en Bolivia, en donde hasta Nebot vimos en un video con Lazo que felicita la gestión económica de Evo Morales, que se fundamentó en que los recursos naturales se queden en el país, esa renta, esos dólares, esa liquidez. Y bueno, eso es lo que ocurrió también en el Ecuador, ¿no? Cuando se renegociaron los contratos petroleros y quedó el dinero dentro del Ecuador. Sí, bueno, ahora hemos visto cómo ha sido un tema de campaña, la fuga de capitales, los recursos que entran y salen del Ecuador. Pero ahí también juega un rol muy importante el crédito. Recuerdo discusiones que teníamos hace, ¿qué serán ya? Unos 10 años o más, 10 años. en donde decíamos la importancia de hacer que el crédito fluya para la economía, que se generen oportunidades a los empresarios, a los emprendedores. Y a mí me encanta comenzar la discusión del crédito desde la etimología, que es, ¿qué quiere decir crédito? ¿Cuál es el origen de la palabra crédito? Y crédito parte de creer, de la fe, de que confío en la otra persona de que me va a devolver esa plata luego. Y yo creo en esa persona y por eso le doy un adelanto, una liquidez o un crédito, un préstamo. Y eso nos lleva a la siguiente discusión, que es, bueno, cómo lograr restablecer esta confianza, cómo dar crédito entre nosotros, cómo darnos crédito entre nosotros dentro de la sociedad para restablecer lazos de confianza, porque hemos visto que el tejido social y productivo de nuestro país se ha visto realmente dañado en los últimos años, justo por un rompimiento en la cadena de pagos, de confianza. El Estado no cumple a sus proveedores, los proveedores no pueden cumplir con sus trabajadores, los trabajadores no pueden cumplir con sus deudas de la tarjeta de crédito o con algún préstamo que le dio un familiar o amigo, o en el gravísimo caso, con un chulquero, y se desata la ola de violencia. ¿Cómo podemos restablecer esa confianza social que permita que haya un tejido social y productivo que nos permita nuevamente retomar esta dinámica entre nosotros, trabajadores, empresarios, Estado, sociedad en su conjunto?